Entre las medidas de responsabilidad proactiva que debe realizar toda institución, se encuentra la figura de la protección de datos del diseño y por defecto. Consiste en incorporar los principios que rigen dicha materia para el tratamiento de los datos personales que constan en los sistemas de información, minimizando a su vez los riesgos que amenazan la confidencialidad, integridad y la disponibilidad de los datos. Para conocer estos conceptos, la Comisión de Protección de Datos y la Dirección de Tecnología de la Información realizan este encuentro. El acceso, la modificación no autorizada, la descarga excesiva de datos, entre otros, puede llegar a ser un aspecto crítico que amenaza la privacidad de las personas. Un atento saludo a todas las personas que nos acompañan, representantes de la Contraloría General de la República, de la Comisión de Protección de Datos, de la Dirección de Tecnología de la Información, Auditoría Judicial y del Organismo de Investigación Judicial. A continuación, escucharemos el mensaje de la señora Patricia Bonilla Rodríguez, integrante de la Comisión de la Protección de Datos. Adelante, doña Patricia. Gracias, Noelia. Buenos días, compañeros, compañeras y compañeros. De parte de doña Sandra Pizarro, que es la coordinadora de la Comisión de Protección de Datos, les manda un saludo. Lamenta no poder estar hoy acá en esta reunión por cuanto ella se encuentra en este momento en el Consejo Superior, pero uno de los motivos o intereses, objetivos que tiene la comisión es la implementación o la generación de este tipo de actividades, siendo esta una de las primeras, donde a partir de la aprobación del reciente reglamento de protección de datos, que aún no es público, sino que en el momento entra en vigencia en el momento que se publique en el boletín judicial, la comisión va a empezar a trabajar una serie de acciones, capacitaciones, respecto a esta materia, de manera tal que todo el funcionariado judicial conozca sobre protección de datos, siendo la protección de datos desde el diseño uno de los aspectos que nos parece oportuno compartir y aprender todos nosotros respecto a ello. Para eso se ha invitado al señor que ahora Noelia lo va a presentar, que es una persona muy calificada en esta materia. Entonces, de parte de doña Sandra y de la comisión, agradecerles el estar hoy acá y pues estamos para servirles. Gracias. Muchas gracias, doña Patricia, por su mensaje. Para hablar sobre este tema nos acompaña el máster Juan Alejandro Herrera López, abogado, especialista en ingeniería de software, administrador de negocios. Posee una maestría en computación con énfasis en sistemas de información. Además, labora en la Contraloría General de la República. Es profesor universitario, especialista en minería de datos, blockchain, inteligencia artificial, a quien le encanta la innovación y los retos, buscando acercar el derecho y la computación. Adelante, don Juan Alejandro. Buenos días a todos y a todas. Hago una aclaración. Yo vengo aquí porque Pati dijo que íbamos a hacer un conversatorio, ¿verdad? Entonces aquí es más que una exposición magistral, un compartir conocimientos, porque es un tema muy complejo, ¿verdad? Es un tema innovador y que por lo menos a nivel mundial y a nivel de Costa Rica, creo que es un tema que todavía está en construcción y todavía falta mucho por tener parámetros claros, ¿verdad? Voy a compartir una presentación que me va a servir de guía, pero la idea, más que hacer un tema magistral, es hacer como una charla, ¿verdad? Poder compartir conocimientos para poder llegar a un consenso, ¿verdad? Yo creo que el Poder Judicial es una de las instituciones que están más avanzadas en el tema de protección de datos a nivel nacional. Y de fijo agradecerle a Patri la invitación, agradecerles a todos ustedes la asistencia, agradecer al Poder Judicial el abrir este espacio. Voy a presentar mi presentación. Nosotros usamos Meet, entonces me dicen si se está viendo bien. Sí, señor. Sí la Sí, podemos visualizar. se ve toda la pantalla o se ve solo la presentación. Sí se ve toda la presentación.
Ok, Pantalla completa. ok. Digo, por si acaso me entran mensajes aquí para apagarlos. Okay. Bueno, y me disculpan cualquier cosa. Bueno, el tema es protección de datos por diseño, ¿verdad? Y tal vez el tema es aquí aterrizar en términos más técnicos y concretos, conceptos que pueden ser un poco abstractos, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué podría ser eso de protección de datos por diseño? Y aquí lo estamos hablando desde el punto de vista, si se quiere, teórico, ¿verdad? Las bases teóricas o las bases aspiracionales, ¿verdad? Que podríamos tener en la protección de datos por diseño, porque como les digo, es un tema que está en construcción, ¿verdad? Vemos a veces criterios, por ejemplo, de la PROAP, que pueden resultar a veces no tan claros, ¿verdad? En cuanto a ciertos alcances que se tienen que dar a la aplicación de la ley de protección de datos, inclusive a nivel mundial, ¿verdad? Empezando desde el tema de la resolución de España que fue famosa de Costeja versus Google por la aplicación de derecho al olvido. Si ustedes saben esa sentencia del Tribunal Europeo, hay conceptos que no resultan tan claros, ¿verdad? Y que se van construyendo. Y criterio personal es un tema que se presta para tal vez tener ciertas posturas, no necesariamente tan técnicas, pero que pueden sonar muy bien. Muy respetuosamente lo digo. Y eso podríamos abrirlo más adelante a discusión. Pero lo importante es que ustedes que están en la parte tecnológica, ¿verdad? Es un aspecto que hay que prever, ¿verdad? En el diseño de los sistemas de información que tienen nuestras instituciones, ¿verdad? Eso es lo más importante. Ok, entonces, ¿qué queremos? ¿Qué debe cubrir un diseño para la gestión de datos de una institución enfocadas en el tema de datos personales? Bueno, básicamente el diseño, creo yo, debe tener dos requerimientos. Uno debe ser un diseño que facilite la identificación, la gestión y la protección de datos sensibles y de acceso restringido, ¿verdad? Obviamente esa es la parte cuando manejamos datos sensibles por alguna razón, porque los datos sensibles no se pueden registrar, pero que por alguna razón no llegan datos sensibles. O acceso restringido, nuestros sistemas o nuestra plataforma de gestión de datos debería facilitar esa identificación y gestión y su protección, obviamente. Y también debería facilitar la eliminación o anonimización de datos sensibles, datos restringidos y datos irrestrictos, ¿verdad? Porque acordemos que el derecho al olvido, lo tenemos en la Ley de Protección de Datos, que es un plazo máximo de 10 años, aunque realmente el plazo máximo debería ser la eliminación de datos que puedan acarrear algún efecto nocivo a alguna persona, debería ser cuando se termine de cumplir su fin. Por la práctica decimos que son 10 años, pero podría ser mucho menos. Se aplica inclusive para datos de acceso irrestricto, ¿verdad? Porque el tema es que me está ligando, aunque sea mi nombre y mi cédula, me está ligando a una situación que me generó en algún momento y que está afectando mi imagen, ¿verdad? Por eso es que se llama el derecho al olvido. Ahora lo vamos a ver con más detalle cómo se podría aplicar eso. Ok, es importante que de la gran cantidad de datos que podemos manejar, en el caso del Poder Judicial, en el caso de la Contraloría, datos desde correos hasta videos, audiencias orales, para no hacer muy complejo y porque apenas estamos dando los primeros pasos en discutir estos temas, nos enfocamos en lo que son dentro del contexto documental. O sea, hablamos de documentos. Dejemos de lado por el momento temas de multimedia, de audiencias, porque yo creo que eso eleva enormemente la dificultad de poder generar un diseño de protección de datos, pero enfoquémonos primero en la parte del contexto documental. En la parte del contexto documental o datos escritos, ¿no? Esos datos y datos personales lo tenemos de dos formas, ya sea como datos estructurados, ¿no? En las bases de datos que dan soporte a nuestros sistemas de información y sobre todo enormemente como datos no estructurados, ¿verdad? Creo que tanto en el caso del Poder Judicial como en la Contraloría podríamos decir que somos una fábrica de documentos. Entonces, el principal producto que generamos contiene y lleva en sí la mayoría de datos personales, ¿verdad? Que es todo un reto a futuro, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver. El costo de datos no estructurados para poder hacer gestión de datos personales es
se eleva enormemente comparado, por ejemplo, con datos estructurados en las bases de datos. No sé cómo será la dinámica, si les gustaría más hacer las consultas en el momento o lo hacemos al final. Patrick, ustedes me dicen cómo les gustaría manejarlo. Lo dejamos a elección suya porque eso depende muchas veces del expositor que le prefiere que lo interrumpan o al final. Como La tenemos teníamos, bastante, Ujú. perdón. No, como tenemos bastante tiempo, lo podemos hacer ahí de camino por cualquier cosa, ¿verdad? Para ir Ajá, un entonces aspecto. que los Ujú. compañeros que quiera participar levante la manita y no sé si Noelia nos ayuda Ujú. en ese sentido. Perfecto. Gracias, Claro, Patrick. con mucho gusto. Gracias. Ok, ahora, en datos estructurados, ¿verdad? Y ahí es darle cabeza de qué podemos decir sobre la gestión o cómo podemos guiar la buena gestión de datos personales en datos estructurados, es decir, en nuestras bases de datos institucionales que dan soporte a los sistemas de información. Entonces, para esta charla yo puse a pensar cómo podríamos guiar, digamos, esa discusión de la gestión de datos personales en las bases de datos. Bueno, podríamos recurrir a un concepto muy común, por lo menos en los que son administradores de bases de datos, que se llaman las reglas de normalización para bases de datos, ¿verdad? Es un concepto bastante, si se quiere, claro en cómo se deberían gestionar o normalizar una base de datos y que podríamos hacer cierta traducción para la gestión de datos personales. Entonces, si aquí hay administradores de base de datos ahí, y cualquier cosa que quieran aportar, pues, como les digo, es una discusión abierta sobre este tema. ¿Ok? Entonces, ¿qué son las reglas de normalización de las bases de datos? Ok, la normalización de las bases de datos o las formas normales, ¿verdad?, de bases de datos son una serie de reglas, principalmente son tres, ¿verdad?, por eso llamamos las tres formas normales de bases de datos, que ayudan a acomodar y ordenar y darle consistencia e integridad a los datos que se manejan en base de datos. Entonces, la normalización de una base de datos es un proceso que organiza los datos para minimizar redundancia, que en el caso de datos personales es enormemente necesario, ¿verdad? No deberíamos tener desperdigados datos personales a lo largo de las distintas bases de datos, sino que deberían estar lo más concentrados posible para poder facilitar su gestión y su protección y mejorar la integridad de los datos, ¿verdad? Se compone de varias reglas o formas normales. Aquí vamos a ver las tres principales, que son las tres más usadas, que guían la estructuración de una base de datos. Y estas reglas se pueden, a mi criterio, aplicar, realmente se aplican a todos los datos que maneja una base de datos. Y sobre todo, cuando estamos manejando datos personales dentro de los datos estructurados. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo regla por regla. La primera forma normal, ¿verdad?, cuando uno comienza a normalizar una base de datos, la primera forma normal establece que cada columna de una tabla debe contener solo valores atómicos. Es decir, yo no debo tener un montón de datos contenidos en una sola fila, sino que deberían ser lo más atómicos posibles e indivisibles. Y cada registro debe ser único. Ahora vamos a ver eso como un ejemplo. Si una tabla contiene una columna con nombres de clientes y otra con números de teléfono, debe asegurarse que cada número de teléfono esté en su propia fila. O sea, no debería tener datos apilados en una sola columna y una sola fila, ¿verdad? Aquí podemos ver un ejemplo. La tabla de arriba, bueno, suponiendo que esa es una base de datos, si lo vemos, no está normalizada. ¿Por qué? Porque suponiendo que esto es de un estudiante, ¿verdad?, me dice el número de alumno, el profesor, el despacho donde el aula donde le van a dar la tutoría y las clases, ¿verdad? Entonces vemos que por cada clase se genera una columna. Realmente esto dificulta porque digamos, genera distintos datos de clases en un solo registro. Cuando uno tiene este tipo de datos o este tipo de estructuras, lo que debería hacer es eliminar los grupos repetidos en tablas individuales, crear una tabla independiente para cada conjunto de datos relacionados, cada conjunto de datos relacionados con una clave principal. Lo importante aquí es, y tal vez para aclarar un poco eso, cada vez que uno está construyendo, y aquí, como les digo, puede haber gente
que sepa muchísimo más del tema. Cada vez que uno está construyendo una base de datos, cada tabla de datos corresponde a una entidad. Esa entidad, yo tengo que guardar los atributos que corresponden directamente a esa entidad de forma individual. Entonces puedo tener una entidad funcionario judicial. Entonces, esa entidad debería guardar solamente los atributos indivisibles que son directamente relacionados con la entidad funcionario judicial, ¿verdad? Otra serie de atributos que no son permanentes, por ejemplo, esa entidad, por ejemplo, estados, yo puedo decir funcionario judicial incapacitado. El que esté incapacitado no es un atributo propiamente de un funcionario judicial, sino que es un estado temporal que va a tener esa entidad y por lo tanto no debería estar registrado porque no es un dato directamente relacionado con esa entidad dentro de la tabla funcionario judicial. Eso es como hacer un poco, digamos, como un repaso de lo que son las reglas de normalización de bases de datos. Entonces, cuando traducimos esto a datos personales, ¿cómo lo podríamos traducir? Una primera forma normal para datos personales. El registro de un mismo dato personal de un mismo individuo no debe estar duplicado en la misma base de datos, aunque el individuo esté aplicando roles diferentes. Por ejemplo, si Alejandro Herrera está en mi base de datos como funcionario judicial, pero también tiene otro rol, qué sé yo, de usuario, ¿verdad? Si yo estoy pidiendo domicilio como un dato personal, no debería tener, por ejemplo, ese dato personal replicado n cantidad de veces por la misma persona. ¿Me explico? Porque puede ser que Alejandro esté jugando un rol distinto. Puede ser, por ejemplo, qué sé yo, un fiscal que en algún momento pidió una licencia, o no sé cómo se maneja la posición, y está ahora como abogado litigante. ¿Okay? Si yo estoy pidiendo, por ejemplo, domicilios, yo no debería tener dos domicilios iguales sobre la misma persona, porque ya la tengo registrado. Y en el caso de datos personales, el principio es que menos es más. Bueno, yo debería tener contenidos en mis bases de datos la menor cantidad posible y necesaria de datos personales, sobre todo si se tratan de datos personales de acceso restringido o de datos sensibles. Entonces, la primera forma normal, criterio personal, que uno debería tener para gestionar sus bases de datos es no tener duplicada datos personales sobre una misma persona, aunque esté jugando roles distintos. Don Alejandro, disculpe que Sí, lo interrumpa. adelante. Don Roger Martínez tiene la mano levantada. Sí, por favor, es que no veo quién, Sí, nada más por levante el si micrófono. gusta hacer alguna consulta. Adelante, don Roja. Sí, buenos días a todos y a todas. Don Buenos Alejandro, días. una consulta, digamos, con respecto a esto que está mencionando, de evitar la duplicidad, ¿verdad? En el caso de las personas, es dado en el Tribunal Supremo de Elecciones de que las personas van y se cambien de nombre, ya sea nombre igual masculino o deciden ya cambiarse de nombre de masculino o femenino, ¿verdad? Y mantienen el mismo número de identificación. En este caso, ¿cuál sería, como quien dice, la mejor práctica? Digamos, como para tratar de mantener un histórico, precisamente que, mira, en esta fecha yo tenía registrada a esta persona con este número de identificación, con este nombre, pero ahora, ¿verdad? Tiene un nombre diferente. Entonces, desde nuestro punto de vista, sería crear un nuevo registro con ese mismo número de identificación, pero ¿cuál sería la mejor práctica, por decirlo así? En esos casos que se presentan de cambios de nombre y mantienen el mismo número de identificación. Ok, ahí, bueno, es opinable, ¿verdad? Porque va a depender también de las reglas de negocio, de las reglas de negocio que tiene que... Si usted, la pregunta ahí es, ¿cuál es la entidad que se está representando en esa tabla? Porque usted me dice que la entidad es persona, por ejemplo, Alejandro. Alejandro es un atributo, no es propio, es un atributo de la entidad, no es propiamente la entidad.
Entonces, deberíamos partir de algo. El cambio de un atributo no significa que sea una nueva entidad, ¿verdad? En eso estamos claros. O sea, no debería ser un nuevo registro dentro de esa tabla porque significa que sería una nueva entidad. Debería haber de alguna forma en otra tabla, si cambió la regla del negocio, debería existir otra tabla con otro nombre de entidad que regule el histórico de posibles cambios que pueda tener esa entidad inicial, por así decirlo. Digamos, si Alejandro se cambia de nombre y es Mario, sigue siendo la misma entidad. Lo que está cambiando es un atributo, ¿no? Entonces, al cambiar un atributo técnicamente no significa que tenga que registrarse como una nueva entidad. Entonces, en el diseño de la base de datos, debería establecerse alguna forma de poder llevar ese histórico, sea con la creación de otra entidad, que sí quiere decir nombre, o como está cambiando la regla en el momento que usted cambió la regla del negocio y da la posibilidad de cambiar el nombre, ese atributo ya no se convierte en un atributo necesariamente permanente, es un atributo de estado, y ese estado puede cambiar. Entonces, mi sugerencia sería, y aquí, bueno, si aquí hay administradores de bases de datos, obviamente pueden saber más que yo del tema, es no generar un nuevo registro en la entidad ciudadano, porque es el mismo ciudadano. De alguna manera ligarlo con otra nueva tabla que permite llevar el histórico de los nombres, porque ya eso sería un atributo. No sé si me explico, tal vez, don Roger. Sí, señor. Muchas gracias por la explicación. Aunque el tema de arquitectura de bases de datos, cada quien mata las pulgas de forma distinta, ¿verdad? Pero sí debería haber ciertos principios para poder mantener la consistencia de la base de datos, ¿verdad? Y no generar una duplicación de datos personales, ¿verdad? Porque si yo registro a Alejandro como otra nueva entidad, ya tendría, digamos, si hago otra vez otro registro y vuelvo a registrar los mismos datos, para efectos de esta charla de datos personales, tendría datos de personas ya duplicados o triplicados, si se quiere volver a cambiar el nombre, ¿verdad? No sé si habrá algún tipo de límite en las veces que me quiero cambiar el nombre, ¿verdad? Igual, digamos, ahora que hay tantos atributos que se pueden cambiar de la persona, significaría que tendría N cantidad de veces replicado esa información personal, lo cual puede ser complicado a la hora que tengo que anonimizar datos, por ejemplo. Pero eso lo podemos ver ahora. Cualquier cosa, don Robert, si no y compañeros, me dicen cualquier cosa que quisieran detallar. Entonces pongo, por ejemplo, esta tablita, ¿verdad? Esta tablita muy sencilla. Y lo que quiero dar a entender, por ejemplo, aquí estoy registrando vendedores y cada vendedor tiene una ciudad. Supongamos que esos son ciudadanos, usuarios del servicio, y cada vez que hay un usuario del servicio, le registro el domicilio. Entonces, el domicilio, que es un dato de acceso restringido, lo tendría registrado N cantidad de veces en la tabla, por ejemplo, de, qué sé yo, va a ser transacción con clientes. Esa es la entidad, transacción con clientes. Cuando la buena práctica sería no tener duplicado esa información dentro de esa tabla, sino tenerla separada los datos personales deberían estar de la manera más centralizada posible. Y dentro del diagrama de entidad-relación, que exista algún tipo de relación entre las dos tablas para que facilite ese tipo de gestión. Pero muchas veces cuando uno va a ver, digamos, los diagramas de entidad-relación, se prestan para tener que registrar N cantidad de veces el mismo dato personal. Lo cual corresponde a un problema, ¿verdad? Hay un problema ahí, y más sobre todo si son datos de acceso restringido o datos sensibles, inclusive de protección del dato. Otra recomendación muy personal, y aquí puede ser sujeto a discusión, es, creo que no es una buena práctica las tablas en las bases de datos, por aquí, tienen lo que se llama una llave, ¿verdad? La llave es lo que me identifica de forma única esa entidad. En el caso de personas físicas, generalmente se tiende a usar la llave, la cédula. Entonces, cédula es única, entonces eso identifica a Alejandro como registro único. El problema, esa es una práctica usual, ¿verdad? Uso la cédula como llave para la entidad persona. El problema es que en el momento que usted utiliza un dato personal, porque la cédula es un dato personal, como llave, le da inmutabilidad a ese dato, porque si lo tiene que borrar el día de mañana, porque la regla de negocio cambió,
le puede generar inconsistencia en la base de datos. Y aquí tal vez voy con un ejemplo en un diagrama de entidad-relación de SICOP. ¿Se está viendo, Patri, compañeros? Compañeras, sí. Sí, Sí, se ve señor. claramente. Ok. Por ejemplo, esta es una parte del diagrama de entidad. Esta es como es un diagrama lógico, digamos, el diagrama de entidad-relación de SICOP. Entonces aquí, por ejemplo, tengo en la parte de arriba las llaves y en la parte de abajo los atributos. Entonces veamos estas dos tablas. Tengo una tabla proveedor, tengo como llave la cédula de proveedor, ¿no? Y tengo una tabla de representante que se liga, ¿verdad? Un proveedor puede tener varios representantes. Y utilizo como llave compuesta la cédula del representante y la cédula del proveedor. ¿Cuál es el problema que podríamos tener aquí? ¿Verdad? Y uno dice, no, es que eso nunca va a pasar, pero son las reglas de negocio, ¿verdad? Uno tiene que estar pensando en que en las reglas de negocio, un campo tan incierto como es el de gestión de datos personales puede cambiar. Y resulta que yo fui representante hace 3 años de una empresa que ha sido cuestionada por corrupción. Y yo le pido, por ejemplo, al SICOP, después de 10 años, que me elimine que yo fui representante de esa empresa, porque puede ser que me esté lesionando mi imagen profesional. Ahora vamos a ver lo que dice la Ley de Protección de Datos sobre el derecho al olvido, que es un artículo bastante amplio y bastante interpretable, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, el ser dentro de 5 años o 6 años, el que yo fui representante de una empresa que estuvo cuestionada por corrupción en los medios y que ahora quiero que se elimine, que tuve una relación con esa empresa, ¿puede estar sujeto al derecho al olvido o no? Puede ser que sí, puede ser que no, eso ya es la regla del negocio. Pero en el momento que vos metes a la cédula como llave en la tabla, entiendo que el derecho al olvido no es un borrado lógico, sino que es un borrado físico de la información, o sea, que debe desaparecer cualquier registro que relacione a Alejandro con esa empresa. Si lo mete como llave, le puede generar inconsistencias en la base de datos, porque está tomando un dato personal como llave de esa tabla. Entonces, mi recomendación sería no utilice datos personales como llaves. De por sí no hace falta. O sea, puedo generar un índice y utilizar ese índice y pasar la cédula como un atributo más. Eso me permite jugar y después, si hay que anonimizar o eliminar registros, lo podría hacer. Pero si pongo un dato personal como llave, le doy cierta inmutabilidad a ese dato y si el día de mañana el negocio me pide que genere el derecho al olvido, puede generarme inconsistencias en la base de datos. No sé si me aclaro o hay alguna duda sobre eso. Es un tema discutible, ¿verdad? Hay que decir, no es necesario, está bien así, pero sí, y depende, aunque sea el SICOP, ¿verdad? Uno dice que el derecho al olvido es el SICOP. Bueno, sí, puede ser que a mí profesionalmente me está afectando el que aparezca en el SICOP, que hace 10 años fui representante de una empresa que fue cuestionada por corrupción. Y nadie le puede asegurar en este momento que eso no estaría sujeto a una denuncia ante la PROA. Aquí va, este es el artículo 6 de la Ley de Protección de Datos. Don Alejandro, disculpe. Sí, Don Víctor Conejo tiene la mano levantada, por si adelante, don gusta. Víctor. Claro, por favor. Gracias, buenos días a todos. No lo escucho muy bien, don Víctor. ¿Puede acercarse un poquito más? Es que se oye bajito. Ahora me escuchan mejor. Ahora sí, ya estamos bien. Adelante, don Víctor. Gracias. Aprovecho el momento de este punto que usted comentó. Y es que sí, hay sistemas donde efectivamente se utiliza la identificación, el número de cédula, en todas las tablas, ¿verdad? Y entonces después cuando viene la parte de anonimizar, resulta que hay que tocar toda la base de datos, ¿verdad? Que X persona tiene una enfermedad, pero en la tabla de enfermedades pusimos el número de cédula.
y resulta que las enfermedades son un dato sensible, Ujú. que tal persona tiene embargos y eso es un dato sensible, pero Ujú. usamos el número de cédula. Ujú. Como dice usted, ¿por qué no usar un índice? ¿Verdad? Ujú. Estamos hablando, por ejemplo, en un sistema de nómina o un sistema de personal, como llamamos, ¿por qué no decir el empleado 1 Ujú. tiene una enfermedad tal? ¿Verdad? Entonces tendrían que conseguir la tabla donde se hace la relación del empleado 1 con el número de cédula para poder identificar quién es la persona que tiene X enfermedad, ¿verdad? Pero si utilizamos directamente la cédula en esa tabla de enfermedades, en esa tabla de embargos, en esa tabla de pensiones, etcétera, después se vuelve muy complicado, ¿verdad? Anonimizar una base de datos porque habría que ir por todas las tablas y eso es muy complicado. Entonces quería aprovechar, ¿verdad? En este momento que usted lo dijo, ¿verdad? Que hay aspectos como el número de identificación o cédula que muchas veces es mejor no utilizarlo como el identificador dentro del sistema, sino buscar una forma de separarlo, de manera que podamos tener los datos personales de esa persona, el nombre, la cédula y todo esto separado, ¿verdad? Y con una liga, y entonces ya dentro del sistema todo sea un número de empleado, ¿verdad? Que es eh, más anónimo que el número de cédula en sí. No sé si me voy a entender, pero quería aprovechar este momento. Gracias. No, no, muchas gracias, don Víctor, por detallar ahí el dato. Sí, yo creo que es un buen ejercicio a propósito de la charla, que es protección de datos del diseño, así como cuando uno está diseñando una base de datos, el usuario, ¿verdad? O el patrocinador debe decir, ¿y cómo le llego a este dato? Ah, bueno, este dato entonces puedo hacer el query, entonces jale este dato y después jale este otro dato. Debería también tenerse la pregunta, bueno, y si me piden el día de mañana que elimine esa información, ¿cómo mantengo la consistencia de la base de datos? ¿Verdad? O que elimine este dato o que lo anonimice, ¿verdad? Entonces, en el momento, como usted bien lo dice, pongo datos personales como llaves, casi que le doy cierta inmutabilidad al dato o corro el riesgo que la base de datos me quede inconsistente si tengo que eliminar cosas. Que como les digo, eso es algo que estamos en un negocio en este momento muy incierto, entonces no hay reglas de negocio tan claras, ¿no? Ese ejemplo que le digo, puede ser que le den la razón o no, ¿verdad? Pero en este momento es bastante incierto, ¿verdad? Si fui yo representante de X, otra. En algún momento a nosotros en la Contraloría nos llegó una solicitud de una señora que era funcionaria del MEP y nos pidió que le elimináramos de los oficios de respuesta que le había mandado la Contraloría, iban dirigidas a ella, que le elimináramos que ella iba dirigidas y que era funcionaria del MEP. ¿Qué de malo puede ser que alguien sea funcionario del MEP, ¿verdad? Obviamente le dijimos que no, porque era un dato de interés público y que está sujeto al derecho al olvido. La PRODAP nos dio la razón en ese momento por dicha, pero uno no sabe el contexto, ¿verdad? Puede ser que yo fui ingeniero en algún lugar, que en una institución que después tuvo un problema, entonces el hecho de tener eso en mi currículum me impide, por ejemplo, acceder, no sé, a nuevos elementos de trabajo. Eso ya son reglas de negocio, ¿verdad? Entonces, la idea es que el modelo de base de datos debería tener la flexibilidad suficiente para poder adaptar reglas de negocio que están cambiando o que ni siquiera están formadas en este momento, ¿no? Y hablando de eso, el derecho al olvido, vea qué interesante, cuando usted se va al artículo de la Ley de Protección de Datos que se llama el derecho al olvido, vea esta parte. El responsable de la base de datos eliminará los datos que hayan dejado de ser pertinentes o necesarios en razón de la finalidad para la cual fueron recibidos y registrados. Es decir, no son 10 años. Si el dato ya dejó de tener su sentido, se debe eliminar. En ningún caso serán conservados y ese serán conservados, podríamos entendernos, si está sujeto a un borrado lógico o un borrado físico, la que son cosas distintas. Un borrado lógico es, yo mantengo las bases de datos confidenciales, pero publicito, digamos, solo cierta información. Eso es un borrado lógico. Un borrado físico es, usted tiene que eliminarlo de todo lado que tenga en su institución, ¿verdad? No está tan claro, ¿verdad? Don Pero Alejandro, sí, tenemos una consulta de don Roy Blanco. adelante, don Roy. Hola, buenos días, muchas gracias. Buenos días. Adelante.
Sí, bueno, igual quería aprovechar este momento, creo que es un punto importante, ¿verdad? Porque de una u otra forma se estaba empezando como a tocar ciertos temas relacionados a alineamientos o pautas, tal vez que una institución o organización debería, ¿verdad? Contemplar a la hora Ujú. de que diseña, ¿verdad? Algo como lo que don Alejandro va comentando, creo que debería estar de alguna forma eh, digamos, una vez visto, pues ya establecerlo en un lineamiento. No sé ahí, don Alejandro, si tal vez, ¿verdad? Con su conocimiento, su experiencia, comentarnos eh, esa parte, digamos, la importancia que puede haber en cuanto a la definición de lineamientos o estándares y de dónde deberían venir, ¿verdad? Esos lineamientos o estándares que deberíamos seguir o se deberían seguir en el diseño, digamos, de una base de datos o sea relacional o no estructurada, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, el primer tema, como les digo, es un tema de construcción, ¿verdad? Aquí no hay nadie, digamos, graduado del tema y creo que el Poder Judicial es el que lleva la batuta, ¿verdad? En este tema. Nosotros en la Contraloría estamos discutiendo ese tema, pero yo siento que el Poder Judicial es el que lleva la delantera sobre un tema que es incierto en este momento y que, digamos, y vamos a ver, el Poder Judicial creo que por ser el primero. Y cuando hablo el primero, porque yo creo que es la única institución en este momento que ha mandado un reglamento que lo mandó, no sé, Patrick, ¿cuándo fue? En el 2014. Eh, Sí, en el 2014 fue el primero y ya más bien vamos a inscribir porque este ya sale en vigencia a partir de que se inscriba el que fue aprobado la semana pasada. Ya sería ento- el segundo. entonces, el Poder Judicial, por ser el primero, para bien o para mal, sirve para aclarar muchas cosas, ¿verdad? Creo que, y en cuanto a internamente, cómo debería emitirse, yo creo que ya esa es la organización de cada institución. Digamos, cuando uno lee el reglamento de despersonalización del Poder Judicial, perdón por usar el término, pero no ubico el título en ese momento. Por ejemplo, yo creo que la PRODAP, ahora, hay que entender también que la PRODAP ha tenido distintos directores y yo creo que cada director tiene una tendencia distinta. Creo que cuando se aprobó ese reglamento estaba Mauricio Garro, si no me equivoco, ¿verdad? Y ahí ha pasado mucha agua bajo el puente y cada director creo que, o directora tiene su énfasis distinto, ¿verdad? Que también es una incerteza como todo, ¿verdad? Como toda organización humana, puede ser un problema también en generar certeza a las reglas. Por ejemplo, cuando uno hace el reglamento, le permite al Poder Judicial mantener las bases de datos confidenciales. Entonces, uno podría interpretar, y aquí, Patri, me corregís, que la PROAP está aceptando los borrados lógicos y no necesariamente los borrados físicos, sí. O sea que, o sea, el borrado físico es lo más extremo, ¿verdad? Es decir, ok, Alejandro aparece con esta prenda, no sé, hace 10 años, elimínala por completo de sus bases de datos. O sea, que no aparezca en un solo rastro con su información. Un borrado lógico es, ok, entonces ese dato de Alejandro lo vamos a seguir manteniendo confidencial, no lo publicitamos, pero sigue estando ahí en nuestras bases de datos, ¿no? Cuando uno revisa ese reglamento, uno entendería que la prueba en ese momento estaba aceptando el borrado lógico, ¿verdad? Que es decir, no haga públicos, manténgalo usted, pero no lo haga público, ¿verdad? Eh, pero aquí interesante, y perdón con la respuesta en concreto, el tema es, a lo interno sí sería, digamos, no hay una definición específica, tomando en cuenta que ustedes tienen una comisión, que es algo bastante loable. Me parece que sería, bueno, con la asesoría de esa comisión, pero eh, sí es un tema que se las trae y viendo ese reglamento, yo creo que uno puede sacar bastantes enseñanzas de cómo podría manejar ciertas cosas, ¿verdad? O cuál guía trae y ahora vamos a ver también ahí, Patri, tal vez algunas recomendaciones en cuanto a temas de ese reglamento, que puede servir, que por lo menos a nosotros nos pueden servir también en el tema. Pero volviendo a este caso en específico, no sé si le contesté la pregunta, ¿cuál era, perdón, el nombre del último señor? Sí, sí, don Alejandro. Ujú. Muchas gracias. Sí, Ok. yo entendería, ¿verdad? Hay una parte, digamos, más general, ¿verdad? Un Ujú, lineamiento general por ejemplo, no sé, que venga de la misma comisión, ¿verdad? ujú, Y ya ahí uno lo empieza a aterrizar a la parte técnica, ¿verdad? ujú, Todo ese lineamiento ya en estándares
de ¿Ok? bases de datos, de arquitectura de la información, Sí. etcétera. Ajá. Yo creo que la forma orgánica de hacer crecer esto es primero como buenas prácticas, ¿verdad? Y después, cuando vemos que esas buenas prácticas dan resultados efectivos, normalizarlo, ¿verdad? O normativizarlo, Ujú. ¿no? Porque a veces lo contrario, hacer lo contrario es un poco complicado, ¿verdad? A veces yo establezco una norma, pero cuando lo voy a definir como práctica técnica, ¿y cómo manejo esto, ¿verdad? Entonces, muchas veces puede ser o un tema de buenas prácticas y mira, nos ha venido dando resultados, ahora sí, mandémosle un reglamento, mandémosle un circular, un lineamiento. Generalmente hacemos lo contrario, ¿verdad? Hacemos el reglamento y lineamiento y después vemos cómo se traduce eso en Sí. buenas prácticas. Entonces, eso se puede complicar un poco la aplicación o la implementación técnica de la norma. Ok, pero volviendo a este tema ve qué interesante, dice, en ningún caso serán conservados los datos personales que puedan afectar de cualquier modo a su titular. Ese afectar de cualquier modo es un dato contextual en un contexto que no está definido y que puede ser definido por la misma administración, puede ser definido por la PRODAP o puede ser definido por los tribunales. Entonces, esto es más complicado porque por lo menos cuando te dice es que este es un dato de acceso restringido y este es un dato de acceso sensible, uno tiene una guía, sí, esto es, sí, la fotografía, sí, lo vamos a poner aquí, a la del domicilio, tal cosa. Pero cuando hablamos de aplicación del derecho al olvido, que los modelos deberían contemplar también la aplicación del derecho al olvido, esto es más complejo porque pueden ser datos de acceso irrestricto, pero que en ese contexto tienen que ser eliminados. Entonces, eleva enormemente la dificultad para poder pensar y a eso le puede estar afectando a alguien, ¿verdad? Entonces, como les digo, en ese caso, la señora, que fue una funcionaria nueva, dice, nosotros dice, ¿para qué? ¿Verdad? Pero uno no conoce la vida de la gente, ¿verdad? Puede ser que fue funcionario público, igual de una institución que en un momento fue cuestionada, y yo no quiero que mi currículum aparezca esa institución. Porque eso me dificulta, o sea, me causa un problema en mi imagen. Segura en este momento si eso va a ser aceptado o no, por ejemplo, con la PRODAP, y que la prueba lo condene y lo obliga a eliminar la información. Lo importante es que desde el diseño usted tiene previsto, bueno, sí previmos la posibilidad de que eso se pueda hacer, porque no usamos como llaves datos personales. Eso facilita, por ejemplo, la eliminación o anonimización de datos. Ok, ahora volviendo a eso, esa era la primera forma normal, ¿verdad? La primera forma normal, trate de no tener datos duplicados en la misma base de datos. Ok, ahora, la segunda forma normal parte de que la base de datos ya cumple la primera forma normal y que todos los atributos no clave dependan de la clave primaria. O sea, todos los atributos no claves dependen específicamente de la clave, de la entidad de la que ellos, por ejemplo, como ella le está diciendo ahora, si usted tiene una entidad, funcionario judicial, y tiene un atributo incapacitado o no incapacitado, ese atributo no necesariamente depende de la identidad de Alejandro, depende de una condición que en algún momento tiene esa entidad, pero no es un dato permanente de ese dato personal, como si lo podría ser mi fecha de nacimiento, porque va a ser un dato inmutable, mi género, digamos, por lo menos biológico, es un dato inmutable, el domicilio podría ser un dato no inmutable, ¿verdad? Pero generalmente se mete ahí. Entonces, la segunda forma normal lo que requiere es que todos los atributos, no llaves de una tabla, estén relacionados directamente o tengan una relación funcional con la llave primaria. Ahora, ¿cómo se traduce esa segunda forma normal en datos personales? En el manejo de datos personales. Yo lo vería desde el punto de vista ya no solo de una base de datos, sino de que desde el punto de vista de todas las bases de datos que pueda tener el Poder Judicial o todas las bases de datos que pueda tener la Contraloría, ¿verdad? Ya no visto como que no esté duplicado en una sola base de datos, sino que no esté duplicado en distintas bases. Es más complejo, ¿verdad? Porque ya no es que el domicilio de Alejandro no esté varias veces en una tabla o una base de datos, sino que en todas las bases de datos institucionales, ese dato no esté duplicado. Aunque sean sistemas institucionales distintos y fabricantes distintos.
Puedo tener N cantidad y tengo bases de datos en Oracle, tengo bases de datos en SQL Server y tengo bases de datos en MySQL. Okay. Chequear. Digamos, pues, eso es utópico, bueno, pero eso es, digamos, un principio que uno podría establecer, que un dato personal no esté duplicado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si aquí tengo varios sistemas, ¿verdad? Y todo registro en el domicilio, que haya una entidad específica de personas, ¿verdad? Entonces, usted sabe que tiene un solo registro de todas las personas y eso puede alimentar a distintos sistemas. Obviamente, eso va a depender también de la arquitectura de sistemas que usted tenga, si tiene sistemas monolíticos o si tiene una arquitectura orientada a componentes. Entonces, si usted tiene una arquitectura orientada a componentes que se pueden comunicar los sistemas mediante APIs o mediante microservicios, es más fácil, bueno, hacer un componente, hacer una entidad persona en una base de datos y que los distintos sistemas, el CRM, el ERP, los sistemas de consulta, todo, saquen los datos personales de ese único lugar. No solo para un tema de poder proteger esos datos personales que tengo centralizados, sino por aquello que tenga que registrar esa base de datos. O sea, que ha sido un tema también en discusión de cuándo hay que registrar una base de datos y que haya habido posiciones distintas de la prueba. Entonces, no sé si me explico. La primera forma normal es verifique que la base de datos no tenga duplicado. Y la segunda forma normal es, ya no solo en la base de datos, verifique que en toda su plataforma de datos no tenga datos personales duplicados o triplicados. Comienza a acomodarlos de forma tal que tenga lo más centralizado posible los datos personales, ¿no? Y que los demás sistemas que ocupen esa información consuman ese servicio a través de una manera a ese sistema central, digamos, de datos personales. Y está la tercera forma normal. La tercera forma normal esto es como en orden. Primera forma normal, si usted está en primera forma normal, puede pasar a la segunda forma normal. Y si usted está en la segunda forma normal, puede pasar a la tercera forma normal. O sea, no puedo llegar a la tercera forma normal si no cumplió las dos anteriores. La tercera forma normal es que todos los atributos no llaves deberían tener una dependencia funcional y no transitoria de la llave primaria. Don Y eso se Alejandro, relaciona. Sí, disculpe, doña Patricia, Pati. adelante. Sí, Ale, entonces viendo, digamos, en los primeros dos formas que usted estaba mencionando, yo la admiro, digamos, que de querer implementarse algo así, o sea, es viéndolo hacia Ah, futuro, sí. Ah, sí. porque sería un desastre Ah, sí. Ah, devolverse sí. Ah, no. en esa línea, ¿verdad? O sea, esto es No. viéndolo con una visión futurista en lo que es protección de Sí. datos. Ok, ¿verdad? Sí. Digamos, ¿qué, qué, qué recomendación desde lo teórico, ¿verdad? Porque es que una cosa es verla venir y otra cosa es bailar con ella. Y yo entiendo, por ejemplo, a la gente de tecnología, sí, son cosas distintas. Por ejemplo, usted me dice, ok, este nuevo sistema que vamos a usar, vamos a hacer un nuevo CRM. ¿No? Ok. Pero dice, bueno, pero ya tengo datos personales de los clientes en otro lado, ¿verdad? ¿Cómo puedo ahorrarme el registro en este nuevo sistema? ¿Cómo puedo interconectar este nuevo sistema que vamos a desarrollar con la información que ya tengo en otro lado? ¿Verdad? O sea, podemos hacer un API que comunique ese sistema con ese, es viable, o podemos hacer de alguna manera que para no tener que volver a registrar la información que ya está en otra parte de la institución, ¿verdad? Entonces, es ir como en ese proceso. O sea, jamás es pensar, bueno, ahora que tenemos todos los sistemas, ¿verdad? Hagamos esto y votemos. No, jamás. Creo que es un proceso que puede llevar bastantes años, ¿verdad? Pero es importante que en los nuevos sistemas que vengan, el arquitecto de software, ¿verdad? Porque esa es parte de la arquitectura, piensa, ok, voy a pedir estos datos personales, pero esos datos personales ya sé que están en este otro sistema. ¿Por qué en vez de volverlos a registrar, por qué no hago que se comunique de alguna forma este nuevo sistema que vamos a hacer con este que tenemos y lo saque de ahí, ¿verdad? Sí, era como a ir migrando poquito a poco.
por lo menos que sea una pregunta, creo que la ganancia es que sea un tema que se tome en cuenta en la arquitectura de los sistemas. ¿Verdad? Porque generalmente cuando se hace la arquitectura de sistemas, uno piensa, ¿y cómo registro? ¿Y cómo le llego a este dato? ¿Y cómo hago tal cosa? ¿Qué? Pero también hay datos personales. Entonces, ¿cómo hago para tener lo más centralizado posible esos datos personales y no desperdigados a lo largo de la institución? ¿Verdad? Que es como lo tenemos todos, creo, en este momento. ¿Verdad? Don Roy Blanco tiene una Eh, consulta. adelante, ¿no? Sí, gracias. Sí, bueno, y ahí yo creo, don Alejandro, que entra un concepto, ¿verdad? Que es parte del tema de gobierno de datos, ¿verdad? Que es el tema de un gestor de datos maestros o Ujú, un MM, ¿verdad? Va por ahí ujú, la línea, donde pueda hacer que pronto sí exista alguna duplicidad en la información entre diferentes bases de datos, pero es tener clara la fuente original y fiable de esa información, como dueña, por decirlo así, de esa información, ¿verdad? De donde se deberían por lo menos obtener el resto de sistemas ujú, esa información, porque yo entiendo, de igual, ya ahora con el tema de todo el análisis de datos que hacen, pues de hay siempre una extracción, lo llevan a otro, digamos, componente, donde la información pues la disponen para temas, no sé, de reportes, de análisis, de inteligencia, etcétera, ¿verdad? Pero yo creo que ahí entra ese concepto, me parece, don Alejandro, sí. ¿verdad? Ujú. Sí, de alguna manera tener un mínimo central de datos personales. Digamos que si tengo que eliminar algo, yo sé que puedo acudir ahí. Digamos, por ejemplo, no que se tiene que eliminar datos de Alejandro, entonces tiene que comenzar a ver en cuáles sistemas lo tiene, en cuáles tiene que eliminarse, ¿verdad? Y también creo que tiene que ver con seguridad, ¿verdad? Entre más desperdigados tengan los datos personales, más difícil va a ser su protección, ¿verdad? Y como les dije en principio, es un aspecto aspiracional, ¿verdad? O sea, no es que mañana lo voy a comenzar a hacer. Lleva su tiempo, ¿verdad? Y probablemente en muchas ocasiones, si tenemos sistemas legados o sistemas muy viejos, y depende también de la arquitectura que utilicemos, digamos, es distinto que usted tenga una arquitectura de sistemas monolíticos, donde cada sistema es un solo aspecto. Ah, tengo una arquitectura orientada a componentes a través de microservicios o APIs, ¿verdad? Y eso es más flexible, ¿verdad? Y es más fácil implementar ciertas cosas. Ok, tal vez para ver esa tercera forma normal, para datos personales, ¿verdad? Aquí primero les digo cómo se aplica, después cómo lo podríamos aplicar en datos personales. Completa sugerencia. Dice, si el atributo es un dato personal y no tiene una dependencia funcional con la llave, se debe meditar si la institución realmente requiere ese dato. Muchas veces recopilamos datos personales. Yo no sé, ¿para qué está recopilando esto? ¿Qué le va a servir? ¿Verdad? Simplemente lo recopilamos porque tenemos que recopilarlo. ¿Okay? Recopilo la IP de donde me está haciendo la consulta. ¿Y para qué? O sea, realmente, porque si es por seguridad, tenemos una capa de seguridad. ¿Para qué estoy recopilando ese tipo de datos? O recopilo, no sé, el domicilio para que pueda atender la consulta. ¿Por qué? ¿Por qué requerimos ese dato? Y la recomendación que yo haría es que no se deben registrar en los dominios de las entidades datos personales que derivan de un estado temporal o discrecional. Y aquí volvemos al ejemplo, y aquí utilizo el SICOP no porque sea, digamos, sino porque es una entidad de relación que tenía a mano, ¿no? Por otra cosa, y es información pública. Ok, entonces vea qué interesante, en esta otra tabla, por ejemplo, esta tengo la tabla de oferta, ¿verdad? Entonces, la tabla de oferta tiene como llave el número de oferta. Entonces, tengo la cédula de proveedor, número de SICOP, fecha presentación de la oferta, tipo de oferta, número de consorcio, elegible y estado. Esos atributos están íntimamente relacionados como atributos de la entidad. Fueron los primeros. La elegibilidad y el estado son condiciones mutables en el tiempo de esta entidad. O sea, si una oferta es elegible o no es elegible, no es un atributo directamente de la oferta. Es un estado en que se encuentra esa entidad en un momento dado. Entonces,
Igual podría ser esto, en vez de una oferta en SICOP, podría ser una oferta laboral. Entonces, por ejemplo, yo estoy registrando que Alejandro Herrera presentó su oferta al Poder Judicial y resultó no elegible. Y entonces la pregunta es, ¿eso puede estar sujeto a derecho al olvido? O sea, le puede afectar el día de mañana que Alejandro Herrera sacó un 40 en el examen de juez 1, por ejemplo. Pues los atributos que son no permanentes de la entidad, uno no debería registrarlos en la misma tabla, debería registrarlos aparte, ¿no? Y facilita también la anonimización de esos datos. Así puedo dejarme la constancia de que Alejandro Herrera participó, ¿verdad? Sin necesidad de borrarle un atributo, digamos. Me está pidiendo en algún momento que elimine, que se saque un 50 en el examen de juez 1. Entonces, aquellos atributos que corresponden a estados o elementos discrecionales de la entidad no deberían registrarse dentro de la misma tabla. Aquí es un poco como filosófico y es discutible también, ¿verdad? Pero, y eso me facilitaría, digamos, yo lo veo que eso le facilitaría poder también eliminar información que puede estar cuestionada en algún momento, porque no es un dato permanente de la entidad, ¿verdad? Es un dato circunstancial. Ujú. Sí. Bueno, hasta ahí eran datos estructurados. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, sugerencia, recomendación, aporte. Creo que ustedes, como digo, ustedes van más avanzados en el tema que el resto de las instituciones públicas. Ok. Entonces ahora vamos a esa era la parte de datos estructurados, digamos, algunas recomendaciones para que en diseño de datos estructurados poder facilitar la gestión de datos personales. Y ahora vamos a un tema todavía más interesante, pero más complejo, y es el de datos no estructurados. Cuando hablamos de datos estructurados, estamos hablando de sentencias, resoluciones, oficios, consultas, hasta correos, si se quiere, ¿verdad? ¿Cómo protegemos los datos personales de eso? Yo veo que necesariamente, indiscutiblemente, tiene que hacerse uso de inteligencia artificial, ¿no? Porque si no es tal el volumen de información que tenemos, porque siempre el tema de gestión de datos personales es un equilibrio entre dos temas, ¿verdad? Es un equilibrio entre el derecho a mi privacidad y mi imagen versus el derecho de la sociedad a acceso a la información pública, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tomo mucho tiempo en despersonalizar una información y no la hago pública, puede ser un problema porque le estoy dando a ciertos actores de la sociedad acceso a datos privilegiados que no lo tiene el resto de la sociedad, ¿no? Igual, si yo pongo a disposición información que no está despersonalizada, puede estar afectando obviamente imagen y la privacidad de un montón de gente. Entonces, es un aspecto y un equilibrio complicado que yo creo que necesariamente tiene que usarse IA, o sea, modelos de lenguaje natural. Y es un poco lo que vamos a ver ahora. Una pequeña introducción a modelos de procesamiento de lenguaje natural, que es el campo de IA que nos serviría para el tema de gestión de datos personales, ¿verdad? Y hay que tener ciertas premisas claras cuando uno dice que va a utilizar IA para que le ayude en la gestión de datos personales, desde la anonimización hasta la eliminación de datos personales. Uno, tenemos que tomar en cuenta siempre que los modelos de inteligencia artificial son probabilísticos, nunca son determinísticos. Es decir, siempre va a haber una tasa de error. Siempre, 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 siempre va a haber una tasa de error, ¿verdad? Por más modelo supercarga que tengas, más bien un modelo, por ejemplo, si usted dice un modelo, yo tengo entrenado un modelo de procesamiento de lenguaje natural que me da un 100% de resultados exitosos, eso más bien puede ser un problema porque puede ser que ese modelo esté, lo que dicen muchas veces los expertos, sobreajustado al problema que tiene. Es decir, el modelo memorizó los datos de entrenamiento y los patrones de los datos de entrenamiento y que cuando usted lo va a poner en producción con datos distintos, es como el chiquillo que memorizó las preguntas del cuaderno y después en el examen venía una pregunta distinta, ¿verdad? Y sonó porque lo que tenía era memorizadas las preguntas iniciales. Entonces siempre va a haber una tasa de error. Entonces,
cuando usamos modelos de IA hay que tener una tolerancia al error, ¿verdad? ¿Cuánto va a ser esa tolerancia? Va a depender de cada circunstancia. Ahora, los modelos también están sujetos a sesgos y siempre corresponde a un proceso iterativo, ¿verdad? No es que ya tenga un modelo y ya, sino que siempre tiene que invertirse en mejorar ese modelo, reentrenarlo, ¿verdad? Estarlo monitoreando. Va a depender de la calidad de los datos de entrenamiento y eso es muy importante. Desgraciadamente, los abogados tenemos muy malas prácticas que hace que los insumos de los datos de entrenamiento puedan ser de baja calidad. ¿Cuáles malas prácticas tenemos? Los abogados tendemos a creer que documentos enormes son iguales a calidad. Y muchas veces vemos que citar, por ejemplo, grandes textos de jurisprudencia y grandes textos de doctrina, eso es sinónimo de calidad. Muchas veces sin ni siquiera hacer análisis de lo que estamos poniendo. Bueno, aquí me perdona Patrick, estamos hablando entre colegas y los dos creo que estamos conscientes de ese tipo de problemas. Entonces, son datos que son de muy baja calidad. Porque muchas veces vos vas a hablando de sentencias o hablamos de resoluciones, igual pasa en la Contraloría, igual pasa en... Muchas veces una resolución es básicamente un copy-paste de otra resolución. Entonces usted mete esa resolución que ha sido copiada 30 resoluciones anteriores, si usted lo mete eso a un modelo IA, lo que está haciendo es dándole mayor peso de forma no explícita a ciertos patrones que se desarrollan esa resolución y no tiene un equilibrio, digamos, en la representación de los clases documentales que se están generando. Algo muy importante, y creo que hay que hacer aquí cultura y evangelización, sobre todo en el caso de nosotros los abogados y los profesionales en general que sacan documentos. De ahora en adelante, las palabras tienen un costo. Probablemente dentro de 5 años o dentro de 6 años, las personas no van a tener acceso, no van a hacer acceso a las resoluciones judiciales mediante buscadores. Resoluciones judiciales, resoluciones de Contraloría, no lo van a hacer ahí. ¿Qué es lo que va a hacer la persona? Okay, lo que estamos haciendo ahora cada vez más, chatear. Entonces, yo chateo un modelo. Mire, hágame la contestación de la demanda tal y utilice las últimas resoluciones que ha sacado el Poder Judicial sobre tal tema. Eso implica que hay un costo para poder ofrecer ese servicio, ¿no? Hay un costo en tokens, ¿verdad? Que básicamente esa es como la materia prima cuando uno utiliza los modelos de procesamiento de lenguaje natural, los tokens, ¿verdad? Que básicamente son las palabras traducidas en tokens. Y eso tiene un costo, ya sea, si estoy utilizando modelos propios de procesamiento de lenguaje natural, un costo computacional de mis servidores, un costo de consumo energético. Y si estoy utilizando modelos de terceros en la nube, todavía mucho más. Entonces, ¿cuál es un mensaje que uno podría usar? Hacer resoluciones y sentencias más cortitas le hace bien al medio ambiente, porque hace que el consumo de electricidad para poder procesar esos documentos sea menor. Entonces, eso es una actitud muy verde, ¿no? Uno podría entrar por ahí en el tema de generación de la materia prima, ¿verdad? Tanto en el Poder Judicial como en la Contraloría. Ok, es un poco lo que les estaba adelantando. El CEO de NVIDIA, ¿verdad? Que NVIDIA está forrándose en plata. Esos son los que, mientras Google y Meta y AWS y todos están peleando, son los que están recibiendo la plata. Y él comparó en esta nueva industria 5.0, que es la que ya viene con IA y todo el asunto, que así como en la revolución industrial, la materia prima era el agua, ¿verdad? Y a través de un proceso energético se convertía en vapor que movía las máquinas. En esta nueva industria 5.0, la materia prima van a ser, en el caso nuestro, los documentos. Sobre la labor que hacemos, sentencias, resoluciones, consultas. Y lo que vamos a generar a partir de ahí son tokens, ¿verdad? Entonces, el token va a ser como la moneda, como lo que como vamos a ser fábrica de tokens, ¿verdad? Tanto la Contraloría como el Poder Judicial son fábricas de tokens, ¿verdad? Y va a depender mucho de la calidad de la materia prima que tengamos para generar esos tokens, ¿verdad? Ese nos va a salir
puede ser que inclusive sea de tan mala calidad la materia prima que usted no va a poder entrenar un modelo de procesamiento de lenguaje. ¿Vale? El 80% del costo de un proyecto de datos, de analítica de datos, sea para eliminación de datos personales, obtención de datos personales, o sea porque quiere hacer resúmenes de los documentos, o sea porque quiere encontrar análisis de sentimientos. El 80% de los costos no se da en el entrenamiento de los modelos. Eso es lo más sencillo. Entrenar un modelo es lo más sencillo. Se da en la generación de datos de calidad. Porque hay que preparar el dato, hay que bajar el dato, hay que ver si el documento está bien, que puso la cédula con ceros, que puso la cédula con guiones, que a veces le puso señor, que a veces le puso licenciado, que a veces le puso tal cosa. Entonces, todo eso son reglas de limpieza de los datos y eso es lo que consume más tiempo. Y si esas reglas tienen que ser demasiadas, puede ser que el proyecto de datos sea inviable por los costos que implica. Entonces, ¿cuál es la parte dentro del procesamiento del lenguaje natural que nos puede servir para la gestión de datos no estructurados? Se llama NERD en inglés, que básicamente es el reconocimiento el reconocimiento de entidades, ¿no? Entonces, los modelos, ya hay modelos entrenados que uno le puede dar un documento y el modelo detecta, digamos, qué tipo de entidad. Generalmente es si corresponde a una organización, si corresponde a un lugar, si corresponde a una persona o si corresponde, por ejemplo, a un monto o una moneda, ¿no? Don Alejandro, disculpe. Sí, Doña Patricia tiene la mano levantada. adelante, Pacho. Gracias. Sí, casualmente, vieras que con eso que decías anteriormente, estamos trabajando ya en un documento, más que un documento, va a ser como una campaña o una circular, es algo que va a ver la comisión respecto a la forma en que se deben generar las resoluciones con una visión de inteligencia artificial. Porque eso que decías nos está pasando ahora con el proyecto de despersonalización. Por ejemplo, la forma en que los jueces incluyen la cédula. Entonces, las incluyen de diferentes formas. Entonces, para efectos de entrenar el modelo es complicado. Las cédulas. Lo que estábamos diciendo, la forma también, el que se incluye si es licenciado, los jueces, todo eso porque los jueces no se despersonalizan. El uso de imágenes dentro de la misma sentencia. Hay una tendencia a los jueces a llegar y en lugar de copiar y pegar, aunque el sistema de gestión cuenta con el OCR para que logren tomar de una imagen, copiar y pegar el texto, por ejemplo, la interposición de la denuncia, que quieren relatar los hechos, entonces, para no tener ellos que transcribir los hechos, copian y pegan la imagen dentro del documento. Entonces, vieras que sí, más bien ahí anoté algo que vos dijiste también para tenerlo presente cuando hagamos eso, en el sentido de que sí, yo creo que ya también una de las partes de concientización que vos decías, Alejandro, es como institución también ir vendiendo y sensibilizando de que ya los documentos o las resoluciones tienen que realizarse con una perspectiva de uso de inteligencia artificial, ¿verdad? Para efectos de ser más efectivos. Entonces, digamos que ya tenemos ahí unas iniciativas para que una vez que salga el reglamento, empezar a ver, generar, porque no podemos incidir en el juez que tiene que hacerlo de esta forma, ¿verdad? Pero sí ir generando conciencia. Inicialmente lo que decías ahora, generar primero conciencia y después llegarlo a normalizar, pero por ahí más o menos, para contarte. Sí, Patri, qué bueno. Y en la Contraloría también, porque es un proceso largo, ¿verdad? Esos son procesos de cultura. Por ejemplo, no sé, vamos a ver, desde la estructura misma de una sentencia y una resolución. La estructura que tenemos de las sentencias o las resoluciones, de los resultandos, los considerandos y los por tantos, vienen desde la época de Napoleón. O sea, esa misma estructura, además, vienen desde antes, ¿verdad? Y entonces uno dice, bueno, si es que en resultando le explica lo que pasó en el proceso, ¿verdad? Que la parte tal y que la otra parte y que la audiencia tal. Uno dice, eso tenía sentido perdón, aquí voy a decir un sacrilegio jurídico, ¿verdad? Pero ¿para qué? Eso tenía sentido cuando usted tenía que ir de la Juela San José en caballo, por ir a recoger una sentencia y no había fotocopias. Entonces, alguien le tenía que explicar qué había pasado.
en el proceso. Pero si ahora tenemos sistemas transaccionales, que me puede hacer un resumen de lo que ha pasado, no podríamos pensar en un rediseño de los productos jurídicos, pensando en exactamente, y además, la pregunta que yo diría aquí es, ¿para quién van dirigidos los productos jurídicos? ¿Para los abogados de las partes o para las personas? Y alguna vez le hemos preguntado a una persona o a un grupo de personas, ¿qué tan fácil es para usted entender este producto jurídico? Hay todo un campo ahí que se llama legal design, que es replantearse, ¿verdad? Lo que hemos hecho por muchos años, porque eso es la respuesta es que eso siempre lo hemos hecho así. ¿Verdad? Pero no, debería pensarse si los productos jurídicos que estamos sacando. Yo creo que ya hay un avance, no sé si para bien o para mal, porque también tiene sus cosas. En el SICOP, por ejemplo, la Contraloría eliminó los resultados. Se eliminó. Si usted quiere ver qué pasó en el proceso, vaya a, bueno, el SICOP usted puede ver qué fue lo que pasó, ¿verdad? Uno podría generar un resumen en el sistema transaccional, qué fue lo que pasó, y me eliminó una parte, y yo creo que eso, yo no sé si alguien estaría indispuesto a que hasta le baja la carga de trabajo de lo que tiene que redactar, ¿verdad? Pero sería válido replantearse eso, ¿verdad? No solo de cara a esta industria 5.0 que va a ser facilitar el acceso, el acceso de IA y todo lo demás, sino si realmente va dirigido, pues, perdón, si realmente va dirigido al ciudadano. Realmente son productos. Es más, lo primero que uno debería pensar es quién es el cliente de este producto jurídico. ¿No? Y a partir de quién es el cliente, definir qué es lo que se ocupa. Pero en fin, ese es un tema ahí filosófico interesante. Vamos a ver un poquito aquí el ejemplo. Este es un Google Colab. Si ustedes quieren, se los puedo compartir. Ahí viene un poco traveseando sobre modelos. Hay modelos que uno puede bajar, ya están entrenados, ¿verdad? Son open source en muchos casos, para hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, esto que les estoy diciendo de clasificación de entidades. Entonces pongo, digamos, aquí pongo, bajé el modelo, ¿verdad? Que ya es un modelo, yo no lo entrené, alguien lo entrenó, lo tendría que optimizar para un dominio específico, por ejemplo, para usarlo en la Contraloría o el Poder Judicial, pero ya instalado de paquete ya me sirve. Entonces le digo, Pedro Pérez fue denunciado ante el Ministerio Público por corrupción. Entonces le digo, ok, de la frase anterior, tokenícemela, que lo primero que va a hacer, me lo va a tokenizar, pues es que la materia prima futuro va a ser los tokens, ok, tokeníceme. Ok, identifíqueme las personas y deme una probabilidad. Por eso es que le digo, cuando usted entra en el tema de IA, lo que va a tener es una probabilidad, es decir, va a tener un margen de error que va a tener que tolerar. ¿A cambio de qué? A cambio de poder ofrecer ese documento despersonalizado más rápido a la sociedad. O sea, aquí me dice, bueno, Pedro es persona, ¿no? Con un 99% de probabilidad y Pérez también es persona con un 99% de probabilidad. Ministerio es una organización con un 99% de probabilidad y público es una... Aquí ya me está identificando conceptos dentro de esta frase, por ejemplo. Y este es un ejemplo de un modelo que yo bajé, que puede estar corriendo en mis servidores, por ejemplo, si fuera el caso. Y ahora, para no robar más tiempo, y después lo pueden ver, vamos a usar otro ejemplo con otra cosa distinta, y es ya no con un modelo que yo bajé, sino con un modelo que yo estoy consumiendo, ¿no? GPT, ¿no? Que es el que soporta al chat GPT, ¿no? Y que uno puede accesar mediante un API, ¿no? Y eso tiene un costo, igual el costo el primero va a tener un costo computacional, este va a tener un costo, digamos, por tokens, te va a cobrar. Entonces, por ejemplo, yo le digo, bueno, le doy el texto. Aquí puede ser el texto de una sentencia. Es el texto de la resolución de Costeja versus Google para el derecho al olvido. Que por cierto, qué interesante, esas son cuestiones anecdóticas. El Tribunal Europeo condenó a Google, ¿verdad? Porque ese es un caso, voy a tomar un minutito porque es un caso interesante. Un señor que había aparecido en un periódico porque tenía una deuda con la Seguridad Social, le apareció el remate de la casa. Entonces,
como 10 años después, el señor hace la consulta y voy a ver qué dice Google, qué dice la internet de Alejandro Herrera. Entonces pongo Alejandro Herrera en Google y me aparece como resultado ahí, sí, el anuncio del periódico que se llama La Vanguardia, donde se hacía el remate de la casa porque yo tenía una deuda tributaria. Entonces el señor se va contra Google y le dice, mire, Google, elimine y desindexe ese resultado. Y Google le dice, no, yo no puedo desindexar ese resultado porque yo no puedo manipular los resultados del buscador, ¿verdad? Y aparte de eso hay mecanismos técnicos si la fuente quiere que no lo indexe y no están aplicados. Okay. Bueno, para no casarlos con el cuento, lo llevó el tema a la audiencia en España, España lo llevó al Tribunal de Justicia Europeo, el Tribunal de Justicia Europeo condenó a Google, me parece que bastante mal razonado. Ahí si quieren ver una pieza jurídica interesantísima, es la del procurador que, de la audiencia, que participó en ese proceso, que me parece que es súper clarito y no iba en la línea que el tribunal dictaminó. Lo interesante es que el tribunal condenó a Google. Ay, eso fue un revuelo, y eso fue como hace como 10 años. Okay. Pero aquí interesante, condenó a Google y usted va ahora a ver esa resolución del Tribunal de Justicia Europeo y no está despersonalizada. Entonces me dice, bueno, que haz como yo digo, pero no como yo hago. Digo yo, porque el tema aquí es interesante, porque si usted está resolviendo sobre eso, yo esperaría que usted estuviera despersonalizado las sentencias, ¿verdad? Ok, bueno, para no casar por el cuento, esta es parte de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, y entonces yo le puedo decir a GPT, bueno, hágame una sola oración, no mayor de 15 palabras, el resumen del documento, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo le podría hacer, y esto yo estoy manejando por un API los prompts para GPT. Digamos, me estoy pegando a GPT a través del API y mandándole el prompt, que es lo que uno haría en el chat, digamos, mandárselo por esa API, lo que tiene que hacer. Entonces yo le digo, del texto sustituye los nombres o apellidos de las personas por 3 puntos suspensivos y muestra el texto final. Entonces él agarra el texto, que es lo que yo le había dado, por ejemplo aquí, y elimina y pone 3 puntos en donde hay los apellidos. Eso sería genial porque vos podrías agarrar 100 sentencias y me las despersonalizas de una vez. Que entre más palabras tengas esas sentencias, más caro va a ser. Entonces, tener sentencias más concisas, sentencias más compactas, pues obviamente ahorraría un montón de plata. Por eso digo que las palabras ahora van a costar, y eso es lo que hay que hacer énfasis en los abogados. Las palabras que usted escriba van a costar, ¿verdad? Le van a costar a alguien. Al ambiente le va a costar también, porque va a requerir más energía para poder procesar esas palabras. Okay. Bueno, volvemos aquí al tema porque para no robar más tiempo. Ok, entonces, si usted va a utilizar inteligencia artificial para despersonalizar datos, va a tener errores. Y va a tener 2 tipos de errores. Error tipo, digamos, ¿cuál es la hipótesis? Cuando usted, digamos, yo pongo a este modelo de GPT o pongo al modelo de BERT a trabajar. Va a cometer 2 tipos de errores. Falso positivo, es decir, el modelo va a detectar un dato como público, un dato como personal y va a eliminar información pública. ¿Okay? Pero resulta que Alejandro Herrera era funcionario de Contraloría y eliminó la información. Y no era un dato personal que quería eliminar. Entonces, para mí, ese es un impacto menor, inclusive el del derecho de acceso. Sobre todo si tenemos en cuenta que la PROAP, hasta el momento, con el reglamento que mandó el Poder Judicial, acepta el borrado lógico, no necesariamente un borrado físico. Es decir, por lo menos con ese reglamento uno puede interpretar, la PROAP en ese momento aceptó que las instituciones tuvieran de manera confidencial la información completa. Entonces resulta que en la resolución que sacó Alejandro, borró a Alejandro también, y era el funcionario que redactó esa resolución. Okay, error tipo 1, falso positivo, que yo que era un dato personal que tenía que eliminar y lo eliminó. Que si alguien se vio afectado en eso, simplemente viene y le pide a la Contraloría, mire, quiero saber quién hizo esa resolución y me la da. Probablemente el 90% de la gente no le interesa eso. Porque el 90% de la gente lo que quiere es ver cuál es la jurisprudencia, los antecedentes o cuál es el patrón de resolución que ha tenido la Contraloría.
Ok, pero hay que tolerar ese error. Error tipo 2, un falso negativo, que es el que puede tener mayor impacto porque nos puede denunciar ante la PROAP. No eliminó un dato personal, ¿verdad? Y podemos ser condenados por eso. ¿Ok? Para efectos de datos personales es un error más gravoso, si se quiere. Ahora, ¿cómo deberíamos trabajar cada uno de los dos tipos de errores? Y disculpe, ahí si no soy claro aquí. Por ejemplo, poca tolerancia al error tipo 1 puede dificultar el proceso para implementación de modelos de IA, si eso es lo que queremos, ¿verdad? Porque todo parte de la premisa de voy a utilizar IA para despersonalizar. ¿Por qué? Porque quiero que esa información despersonalizada esté lo más rápido posible a la sociedad. Entonces, como dice el dicho, lo perfecto es enemigo de lo bueno, pues para mí esto es suficientemente bueno para salir, sabiendo que puede haber errores. Ahora, ¿cuál es el problema? Si tengo demasiadas reglas de negocio, podría volver inviable el uso de inteligencia artificial y podría ser que no sea factible utilizar inteligencia artificial. Y aquí, perdón, pero como les digo, ustedes son los más adelantados en el tema, ustedes son un primer caso, pero eso sirve como para tener una experiencia, por lo menos la posición de ahora que la Contraloría está comenzando a trabajar ese tema. No, yo puedo dar una resolución de Contraloría y decir, despersonalíceme esa resolución, es decir, agarre todas las personas que le aparezcan ahí y las despersonalice. Si importa si son funcionarios, si es el actor, si es el oferente, si es el... No importa, despersonalice. Ok, queda muy fácil, porque nada más lo que tengo que hacer es entrenar bien el modelo. Pero si yo comienzo a meter reglas de negocio y le digo, no, es que si es fulanito no, y que si es sutanito no, y que si es menganito no, lo que hago es que la posibilidad de que cometa un error tipo 1 sea más grande. Y si yo quiero establecer eso en un flujo de trabajo automatizado, es decir, que todas las noches el modelo se levante, elimine y me dé el resultado disponible, y quisiera controlarlo nada más por muestreo, vaya a ser más complicado. Entonces la pregunta ahí es, ¿podemos facilitar las reglas de negocio? ¿Sería suficientemente bueno el que una resolución de Contraloría esté despersonalizada, aunque elimine también el funcionario que redactó esa resolución? De todas formas, si es un borrado lógico y si alguien está interesado, me puede venir a pedir la información que le falta. ¿Estoy afectando algún derecho ahí? Porque si estoy poniendo demasiadas reglas de negocio, si quiero automatizar el proceso, eso va a implicar que los modelos tienen que conectarse a sistemas transaccionales de la institución para poder saber si en el momento en que Alejandro redactó, porque inclusive puede tener la doble función, ¿verdad? Alejandro puede ser funcionario de Contraloría, pero puede ser también el apelante. Entonces, la posibilidad de cometer un error tipo 1 es muy alta, de acuerdo a mis reglas de negocio. Ya toda discusión ¿verdad? Y que puede que no estemos de acuerdo, pero un poco eso es como yo lo veo. Ahora, ¿cuál es la gestión de error tipo 2? Acordémonos que el tipo 1 es que me está eliminando datos que son información pública, que después alguien me la puede pedir de vuelta. Pero el error tipo 2 es publiqué datos, el modelo no lo detectó y se publicó ese dato. Ok. Yo creo que ahí es importante no solo a nivel de instituciones, sino a nivel de la misma PROAP. No juzgar digamos, no condenar y juzgar tanto el resultado final, sino el proceso y la verificación que usted usó, y que a pesar de que usted usó ese proceso de verificación, de un error. Parece que no hubo mala praxis. ¿Okay? Entonces, ¿cómo sería un error tipo 2? Bueno, debería utilizar y documentar que el modelo de detección de personas o entidades use herramientas de medición, como cuáles. Bueno, en el mundo de Machine Learning está lo que se llama la matriz de confusión, que la matriz de confusión te dice qué tan bien está detectando y qué tan mal está detectando. Nunca vas a llegar a un 100%, y si llegas a un 100%, probablemente va a significar que el modelo se memorizó los documentos que usted le dio.
y que cuando lo vaya a generalizar en otros documentos puede ser que falle. Entonces, con un resultado de un 92% de detección, me doy por satisfecho, ¿verdad? Documento el tema. Si el día de mañana alguien del 8% se vio perjudicado y me denuncia ante la PROAP, siempre digo, mira, PROAP, qué pena, utilicé ese mecanismo, aquí está documentado, ¿no? Tanto la matriz de confusión como la curva ROC, que son elementos que sirven para medir la sensibilidad, en este caso sería la sensibilidad de un modelo de procesamiento en lenguaje natural. Lo que sí deberíamos definir, primero, si aceptamos ese error, porque si no aceptamos ese error, uno pensaría que lo que quedaría es hacerlo manual toda la vida, que aún haciéndolo manual también va a ser un error. Lo que pasa es que si lo haces manual, el error no va a estar cuantificado, ¿verdad? Por lo menos en un modelo de Machine Learning puedes decir, recorrí 10,000 veces el modelo y me sé más o menos cuál va a ser el error que me va a tirar. Y gestionar un proceso iterativo de ajuste del modelo, inclusive aceptando tasas de sobreajuste. O sea, podría ser que en algún momento yo acepte sobreajuste y no vea tan mal que un modelo logró un 100%. En el fondo, para resumir, y el enredo que hice es, si vamos a usar IA, tenemos que aceptar el error. Y va a haber dos tipos de error. Creo que podríamos ser más tolerantes al error tipo 1 que al error tipo 2. Y aún así, creo que habría que hablar con la PRODAP para decir, si usted el día de mañana me va a condenar, condéneme no porque una sentencia se fue en nombre de Alejandro Herrera, que fue el ofendido, que no puedo, o sea, elimino la información de una vez. Condéneme porque el proceso no aseguró la calidad. Porque si no, lo que va a ocasionar es que resulte inviable el uso de IA para despersonalizar. Y el resultar inviable el uso de IA para despersonalizar va a significar que la sociedad tenga que esperar un montón de tiempo para tener documentos. Y ahí puede haber un serio riesgo a la democracia, porque va a haber actores en la sociedad que van a tener esa información versus actores de la sociedad que no van a tener acceso a esa información. Entonces, ahí puede haber problemas importantes ya de fondo. Y eso era. También quedo abierto a preguntas y disculpen si fui poco claro en algún aspecto, más bien, si hay algún espacio de preguntas. Y esa es mi opinión. Eso es mi opinión, ¿verdad? No es opinión de la Contraloría. Agradecemos a don Alejandro por su tiempo y por compartir su conocimiento. No sé si alguien más tiene alguna consulta, algún comentario. Doña Patricia, adelante. Sí, gracias. Y bueno, agradecerle a Alejandro, ¿verdad? Yo no sé si me dice si se levanta alguna de las manitas, si alguno de los compañeros de tecnología tienen alguna consulta. Pero bueno, aprovecho para agradecerle y sin duda entonces, haciendo como un resumen en datos estructurados, Alejandro, también se estaría aplicando el principio de minimización de los datos, ¿verdad? Pareciera que eso es la tendencia, ¿verdad? Que tenemos que seguir, que a la hora de diseñar ahí como que, digamos que uno, poniéndose el sombrero de la parte informática, uno diría, bueno, la llave, sin duda, el número de cédula es la llave más óptima porque es llave única, porque nadie se repite, pero ahí digamos que en ese punto, ahí sí usted me dejó un poco, ¿verdad? Que uno dice, bueno, definitivamente sí, ya hay que ir cambiando ese chip, ¿verdad? De cómo es que tiene que uno que estructurar los datos a futuro, ¿verdad? Porque sin duda alguna, pues no hemos llegado al momento todavía que la Agencia de Protección de Datos aquí en Costa Rica obligue a lo que usted nos decía ahora, los borrados que hacemos son físicos, lógicos, no físicos, ¿verdad? No hemos llegado a nivel de base de datos en ese sentido, en Costa Rica no, pero uno lo sabe que ya la tendencia en otros países, como por ejemplo España, donde sí se obliga a hacer ese borrado de información. Entonces, ahí sí me dejaste, digamos, un poco con pensando a futuro, que esperaríamos ya estar jubilados para cuando eso se dé.
pero sí sería un tema importante. Y sin duda también en lo que es datos no estructurados, desde el punto de vista, creo que es la experiencia que más tenemos en el Poder Judicial en este momento, en lo que es la protección de datos, ¿verdad? Con lo que es la protección de sentencias. Hemos venido trabajando con sistemas semiautomatizados por muchos años, que eso nos ha dado mucha experiencia. Y pues la experiencia más reciente, sí, ya con un modelo de IA es el que estamos teniendo en estos días que implementamos, digamos, empezamos a trabajar el año pasado, pero se inició con su ejecución en este 2024, el cual, como usted lo dice, don Alejandro, en este caso también, sí, efectivamente no es, y más bien que dicha, que no ha sido 100% efectivo, sino que calculamos que anda en un 95, 96% de efectividad aproximadamente, donde sí surgen muchos errores tipo 1, creo que es el que, de la clasificación que usted hizo, que ahí cuando lo veo con la compañera, yo le digo, bueno, yo prefiero que despersonalice de más porque me está despersonalizando algunos jueces. Casualmente esas reglas que usted puso ahí, de que nosotros mismos nos pusimos la soguita al cuello con esas reglas de que los jueces no se despersonalizan y todo eso, pues eso el modelo lo va manejando al día de hoy. Ya hay jueces que no despersonalizan, fiscales que no, los mismos abogados litigantes, ¿verdad? Entonces se le dijo al modelo, si viene la palabra leak o licenciado o licenciada, no se despersonaliza el nombre siguiente. Entonces todo eso lo hemos ido trabajando, pero no es perfecto. Entonces, más bien agradecerle porque que ahí, pues, por dicha, entonces siento que en ese sentido, pues, vamos bien. Y veo que hay otro compañero que tiene la mano levantada también. Don Fernando, adelante. Hola Alejandro, buenos días compañeros y compañeras. Primero, darle las gracias por su tiempo y darle las gracias porque me pareció muy interesante la charla y el enfoque fue muy interesante también. Solo dos preguntas muy puntuales. Soy de informática de acá, del Poder Judicial, y con inteligencia artificial he trabajado muy poco. Ahí cuando usted mostró unos ejemplos de los modelos, si no me equivoco, que estaban en Python. Ahí se habló de ponerles un porcentaje de probabilidad a los tokens. Ese porcentaje, ¿cómo se calcula? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, en los datos no estructurados, ¿verdad? En las bases de datos no estructuradas, o sea, yo podría hacer mezclas de datos estructurados con no estructurados y aplicarlos al modelo. O sea, se me ocurre, por ejemplo, que yo tengo bien identificado quién es el funcionario del Poder Judicial que revisó el documento. Entonces, por medio de esa información, yo podría decir al modelo, exclúyame esto de la despersonalización. Entonces el modelo podría trabajar con ese parámetro, como lo llamamos nosotros en informática, o ese insumo adicional y evitar, o sea, y así poder reducir un poco el margen de error en ese sentido si queremos incluir la información del funcionario. Eso sería. Gracias, Alejandro. Con mucho gusto. Ahorita le voy a pedir, por favor, retomar la segunda porque estaba pensando en la primera cuando usted preguntó la Ok, segunda. ok, Sí, está bien. ok. Esos son modelos, son redes neuronales que ya están entrenadas, ¿verdad? Cuando usted habla de una red neuronal entrenada, básicamente es una matriz de pesos, ¿verdad? Donde usted le da donde alguien le da un montón de información, ¿verdad? En datos de entrenamiento, es decir, alguien tuvo que haber agarrado Wikipedia, por ejemplo, decir, eso es un dato personal, eso es un lugar, eso es una moneda, y le da así. Y a partir de ese montón de información que se le ha dado entrenamiento, él genera patrones, ¿verdad? Con esos pesos genera patrones. Generalmente cuando usted tiene esa red neuronal, la última capa, tiene una función que se llama softmax, traduce de esto que usted me está dando ahora, ¿verdad? Como dato nuevo que quiere que analice, ¿verdad?
tiene una probabilidad X de que se adapte al patrón que yo inicialmente tenía de persona. Entonces, cuando usted me dice Costeja González, ¿verdad? Vea que, vamos, aquí está un poquito enredado, aquí es más fácil. ¿verdad? Cuando usted me dice Pedro, tiene un 99% de probabilidad de que sea una persona. ¿Por qué? Porque probablemente entre los datos de entrenamiento, cuando alguien clasificó personas, habían 50,000 Pedros. Entonces, casi que estoy seguro que eso es una persona, ¿verdad? Por eso es que pero puede ser que haya, qué sé yo, nombres muy poco comunes, que son parte de los sesgos, que en donde la probabilidad sea menor. Entonces, lo que hace la red, básicamente, para poner muy sencillo, es el patrón que yo me entrené para poder detectar que estas personas lo contrasto al dato que me está dando. Entonces, le digo, ok, de acuerdo con el patrón que yo aprendí, hay un 70% de probabilidad que eso sea una persona. Y entonces usted puede establecer ahí cuál es el parámetro mínimo que va a aceptar. Usted puede decir, ok, elimine los datos personales cuando tenga un 90% de seguridad que es una persona. Eso es algo que uno puede parametrizar. ¿no? Entre más bajo sea ese parámetro, probablemente más le vaya a eliminar, ¿verdad? Entre más bajo, probablemente pueda cometer más el tipo 1, que es eliminar información que sea pública. Entre más alto, va a tener más calidad, pero puede ser que se le vaya probablemente más datos personales, ¿verdad? Es algo que usted puede parametrizar. Entiendo. Y esos porcentajes están dados ya, El modelo, como dice el usted, modelo los por el tira. modelo. Ok, El modelo los tira perfecto. automáticamente. Sí. Ujú. Y la otra pregunta era, perdón. La segunda era cuando hablábamos, por ejemplo, los ejemplos de que podía despersonalizar en el documento tanto al funcionario como a las partes, ¿verdad? En ese sentido, yo no podría como darle como parámetros al modelo para decirle, vea, Fernando Méndez es funcionario del Poder Judicial y si aparece en el documento, no quiero que me lo excluya en el momento que estoy aplicando la despersonalización, ¿verdad? Eso sería como una mezcla de datos estructurados con una mezcla de la información no estructurada. No sé si eso es viable también. Sí, lo que pasa es si usted piensa, digamos, nosotros en Contraloría, o por lo menos yo que quiero vender la idea, de que sea un flujo automatizado de despersonalización, ¿verdad? O sea, que no haya alguien que tenga que ir todos los días, sino que sea, qué sé yo, pones todas las resoluciones en una carpeta, hay un modelo que se levanta en la noche para poder ahorrar consumo, digamos, y despersonaliza y te da los resultados en otra carpeta. Si usted me pone reglas de negocio, de que si Alejandro que funciona público no tiene que ser despersonalizado, eso que obligaría en un workflow, ¿verdad? Que no solo sea el modelo, sino que usted tiene que conectarse a los sistemas transaccionales, el de planillas, o el de potencial humano, o de recursos humanos, para ver si Alejandro, en el momento que se emitió esa resolución, estaba nombrado como funcionario público o no. ¿Okay? Que se puede hacer, claro, pero que eleva el costo, digamos, de ese flujo de trabajo enormemente, también. ¿no? La pregunta aquí Y ¿es si, por necesario? ejemplo, ajá, entiendo. Y si, por Mm, ejemplo, si se lo adjunto al documento como un metadata adicional, por ejemplo, Ya y tendría, no, ya volveríamos al principio, porque eso sería participación humana. Entonces, eso es lo que te va a afectar es en los tiempos de tratamiento del documento, porque la idea sería, ¿qué es lo ideal? De que el documento salga hoy, se notifica y que en, qué sé yo, un mes ya esté disponible, ¿verdad? Para el chat, ¿verdad? Porque en el futuro pensemos que eso va a ser, la gente va a chatear con los documentos, no los va a hacer un buscador. Pero si hay intervención humana, te va a dar un cuello de botella, ¿verdad? Porque ahí tenés el Poder Judicial de la Contraloría, cada vez una fábrica que genera mayor cantidad de documentos con la misma cantidad de personas, entonces va a haber un cuello de botella, ¿verdad? Y eso va a afectar a la sociedad porque el acceso a esa información va a durar mucho, si no es siendo que tan haya, rápido como automatizado, entiendo. claro, Ujú, ¿verdad? ujú. Eso lo que va a implicar es intervención humana. E intervención humana lo que va a implicar es cuellos de botella y un tiempo más de espera. ¿verdad? Entre mayor sea la intervención humana, ¿verdad? Ese workflow va a ser más Más lento, lentos. si se quiere, Ujú, ¿verdad? ujú, ujú.
Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de equilibrio? ¿Sí? Ahora, la pregunta que yo haría es, por lo menos al interno de Contraloría es, eliminemos todo, ¡pum!, se va todo. ¿Sí? Si alguien dice, es que está borrado el nombre del funcionario, dígamelo, yo se lo puedo dar, ¿no? Creo que la mayoría de la gente no busca el documento para ver quién lo redactó, ¿verdad? Lo busca para ver qué ha resuelto la Contraloría sobre este tema, ¿verdad? Pero eso, pues, eso es algo que tiene que definir cada institución, la tolerancia al error que va a aceptar, porque es un riesgo. Entonces, es un riesgo, ¿verdad? Puede ser que la PROAP de mañana diga, no, no, eso no sería la PROAP, sería la Sala Constitucional, un amparo, diga, no, es que ustedes están haciéndolo mal. Eso no debería ser ignorado y te echa para atrás el proyecto. Puede ser, es un riesgo, ¿sí? La Sala Constitucional contencioso, podría ser cualquiera de los dos. ¿Alguien más? Perdón, no sé si ya le contesté las preguntas. Sí, don Alejandro, muchas gracias. Con mucho gusto. Don Josué, adelante. Don Josué Sequeira. Eso, disculpen. Don Luis Quesada, adelante. Buenos días, muchas gracias. Más bien, muy interesante todo lo que nos han comentado. Y más bien quería preguntarle a don Alejandro, a nivel de la Contraloría, si han valorado cómo ven, digamos, la posibilidad y cómo actuar, no ante un error de despersonalización del dato en sí, sino que por la despersonalización se cambia el sentido del documento, ¿verdad? Entonces alguien dice, es que si leo el documento sin despersonalizar entiendo A, y si lo leo despersonalizado entiendo otra cosa. No sé si por ahí, más bien, muchísimas gracias. Sí, muy buena su pregunta. Digamos, ese sería un riesgo, digamos, que habría que administrar, ¿verdad? Y que siempre estaría ahí palpable. ¿Cómo lo podría gestionar uno? ¿Verdad? Porque los riesgos no se pueden eliminar del todo, lo que se puede gestionar. Y si usted va a meter IA, lo más irresponsable que puede hacer es decir, ok, ya tengo el modelo y lo dejo ahí funcionando solo, ¿verdad? Y que esté funcionando. Tiene que tener supervisión humana, ¿verdad? Y eso implicaría, no sé, constantemente hacer muestreos de los productos que me está generando para ver si está sucediendo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero es un riesgo que sería latente, ¿verdad? Porque, como le digo, la otra opción es, por eso, es una decisión institucional. ¿Utilizamos IA para esto o no? Y desde el momento que institucionalmente se acepta utilizar IA, sé que eso viene con un saco, digamos, posibilidades de error, porque es probabilidades, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial es una probabilidad. Nunca le puedo asegurar a alguien el 100% de seguridad. Pero lo que yo le podría decir es que la forma de gestionarlo, no eliminarlo, es haciendo un monitoreo constante de los resultados de los modelos. ¿Sí? No sé si le contesto la pregunta, Josué. Sí, no, más bien, muchas gracias. Efectivamente, creo Don que Luis, perdón. no hay problema. Muchas gracias, más bien. Sí, es un riesgo latente y tal vez el más alto, creo yo. Que al final un dato de una persona que esté visible o no, pues puede trabajarse rápidamente si lo avisan uno a la prueba, rápido se hace la despersonalización. El problema es que el otro, sí hay un riesgo de que yo pueda actuar de una forma erróneamente y generar entonces una mayor afectación. Pero como usted dice, tal vez monitoreando constantemente ya algún proceso manual, ¿verdad? Con los compañeros encargados pueda minimizarse un poco. Muchísimas gracias, Sí, más bien. yo creo que este tipo de decisiones uno debería acercarse a la prueba y decir, prueba, quiero hacerlo así. ¿Usted qué le parece? ¿Verdad? Porque si no lo hago así, le estoy ocasionando daño a la sociedad porque estoy durando más en dar esa información, digamos, a la sociedad, ¿verdad? Entonces, lo quiero hacer así. ¿Usted comparte mi línea de pensamiento o no? Porque si
Si me va a condenar el día de mañana, ojo, si el modelo cometió un error, hay que corregirlo de inmediato, pero usted me va a condenar por el resultado y no por el mecanismo que utilicé, asegurando la calidad. Y es como los médicos, ¿verdad? ¿Cómo se determina que un médico hizo una mala praxis? No si el paciente se le murió o no, y porque esa es la posibilidad, se le murió el paciente. Es si el médico siguió los protocolos necesarios para que eso no se dé. Pero la probabilidad de que se le muera el paciente siempre va a estar. Entonces, si usted me va a condenar cada vez que el paciente se le muere sin revisar el protocolo, pues ya estamos mal, ¿verdad? Pero habría que sentarse y coordinar con la prueba para ver si lo va igual. Bueno, gracias. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Doña Maricruz, adelante. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Don Alejandro, trato de estructurar la pregunta a ver si usted me entiende. ¿Existe un equilibrio en ese tratamiento que usted nos explica, verdad, de estos sistemas de datos personales con lo que es, vamos a ver, la propiedad intelectual, el derecho de autor, digamos, de su reputación a la hora, digamos, de escribir una pieza jurídica, por ejemplo? Porque si llegáramos a despersonalizar, entonces, ¿cómo funcionaría? Vamos a ver si esto contraviene de alguna manera de las personas que escriben, por ejemplo, a nivel de sentencias, como decir, cuando nosotros estudiábamos de referencia teníamos a Rodolfo Pisa y nos mandaban a buscar todos los votos, ¿verdad? Si a futuro, entonces, con esta inteligencia artificial, lo que tenemos es una recopilación de lo dicho por comúnmente o el descriptor que utiliza la inteligencia artificial sin saber quién fue el que escribió o cuál es la referencia que utiliza. No sé si me entiendes, que se me hizo un enredo tal vez entre lo que son esta protección de datos y el equilibrio que debe existir entre la propiedad intelectual de la persona que sí quiere una reputación del producto que está haciendo. Sí, creo que le Sí, capto sí, su no sé si... pregunta. Sí. Creo que su pregunta va por una disposición que está en el reglamento del Poder Judicial que dice que no se tiene que despersonalizar los autores de doctrina que se utilizan en la Ajá. sentencia, ¿verdad? Yo creo que ahí lo que uno podría replantearse es si tanto las citas textuales de jurisprudencia, porque muchas veces muchas veces se agarra un producto jurídico, una resolución de Contraloría o una discusión, y son como 2 páginas hay una mala práctica, hay una buena práctica y una mala práctica. Una buena práctica es, yo hago referencia a la jurisprudencia y después analizo lo que estoy poniendo. Muchas veces yo pongo la jurisprudencia y no hago ningún análisis, nada más la pego, ¿verdad? Y la gente dice, ¿para qué está poniendo esto? Pero lo que uno podría replantearse ahí es más bien la forma como estoy estructurando los documentos, ¿verdad? Y si eso que amerita una protección adicional, lo podría poner como referencia, o sea, porque no está directamente relacionado con el caso, sino es aspecto de referencia del caso, lo podría poner en el mismo documento, pero en otra parte. Entonces, qué sé yo sé que las citas sexuales van a venir después de la sentencia, y sé que la doctrina se va a referenciar en la sentencia como lo hacen en las tesis, ¿verdad? Ver Alejandro 1 y abajo, después de las sentencias, eso podría permitir que cuando yo preparo los datos, le digo al modelo, aplíquese de aquí hasta aquí, hasta el por tanto. Del por tanto para abajo, déjelo tal cual, ¿verdad? Pero eso ya es un replanteamiento en la estructura que podría tener el producto jurídico. Entonces, usted ya sabe qué parte es la que el modelo tiene que trabajar. Yo podría definir eso. Por ejemplo, podría decir, trabaje desde el resultando hasta el por tanto. Lo que está por debajo digamos, hasta la firma, podemos decir, porque el por tanto también necesariamente puede ser que se despersonalice. Hasta la firma, o sea, lo que sí hay que mantener es un estándar, ¿verdad? Porque, digamos, yo le digo, hasta donde dice parte final, y yo sé que todos los productos jurídicos van a decir parte final, te digo, modelo, solo procese lo que está antes de la parte final, lo que viene después de eso, déjelo tal cual. Porque es referencias jurisprudenciales o son artículos de doctrina, eso no me interesa despersonalizarlo. Eso ya es Sí, replantearse. Perdón. se lo preguntaba porque, por ejemplo, ahora con la entrada de los códigos nuevos, ahora entramos en octubre con el de familia, va a empezar otra vez el cambio de jurisprudencia, igual que pasó con algunos productos en civil. Entonces,
aplicábamos de cierta manera el derecho a partir de ahora de la reforma, lo vamos a aplicar diferente. Entonces vamos a tener nuevos juristas escribiendo y de alguna manera, pues eso va a ser su derecho intelectual de que también haya un reconocimiento del trabajo que están haciendo en estas piezas jurídicas. Por ahí va, pero muchas gracias. Sí, sería, uno dice simplemente, pero esto lleva todo un trabajo. Acomodarlo en otra parte, que yo desde el principio le digo al modelo, no me toque eso. O sea, yo sé que está ahí y eso no lo toque. ¿No? Es un reacomodo, digamos, yo creo que sería más sencillo. Muchas gracias por la Con aclaración. mucho gusto, con mucho gusto. Pregunto nuevamente, ¿alguien más tiene alguna consulta? Bueno, parece que no. Le consulto a doña Patricia si en este caso damos por finalizada la charla. Sí, gracias, Noelia. Nuevamente agradecerle a Alejandro, ¿verdad? Su tiempo y tan valiosa charla que nos ha dado el día de hoy y a los compañeras y compañeros por la participación también que tuvieron, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias. No, más bien gracias a vos, Patri, gracias a ustedes. Yo creo que el Poder Judicial es referente en este tema, ¿verdad? Yo creo que lo que estás diciendo de que estamos utilizando IA, no sé si alguien más a nivel nacional lo está haciendo, nosotros no lo estamos haciendo todavía. Y yo creo que como ustedes son pioneros, ¿verdad? Se puede aprender mucho digamos, tanto de las prácticas como de la normativa que ustedes emitan. Te comparto a través tuyo el Colab, ¿verdad? Es ese que vimos de Python. Es un IDE gratuito de Google. Entonces ahí después Patty lo puede compartir si alguien está interesado en ya en ver el código, cómo funciona y un modelo tal, y travesear más el tema, ahí les queda de referencia. Muchas gracias.